Ya está, chicos. Vamos a comenzar con la grabación. Vamos a comenzar con la asesoría de esta semana. Sí, como les había mencionado, vamos a hablar sobre aparato respiratorio y aparato cardiovascular. La parte de respiratorio es sencillo, chicos. Incluso en su clase creo que solamente son 2, 3 puntos en las cuales van a hablar de aparato respiratorio, mientras que cardiovascular es casi, ¿sí? Quiero acabar al menos con un tema, porque si agarro aparato cardiovascular, tal vez no lo acabe y solamente veamos aparato, y no veamos aparato respiratorio. Por eso voy a comenzar primero con aparato respiratorio para terminarlo, pues, como es cortito, para terminarlo lo antes posible y comenzar con aparato cardiovascular, que sí voy a tomarme mi tiempo. ¿Sí? Me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla. Estoy ahorita en pantalla completa. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Creo. A ver. ¿Sí, chicos? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, como ya habíamos visto, ay, verdad, sí, perdón. Ya habíamos hablado sobre, a ver, habíamos hablado ya sobre lo que era esta estructura que vemos ahí de amarillito, que era el saco vitelino, ¿verdad? Podemos ver hacia la parte del embrión, esta proyección que tiene el saco vitelino hacia el embrión va a formar una especie de tubo. Esta de aquí vendría a ser el tubo digestivo primitivo, ¿ya? Y este tubo digestivo primitivo, a ver, ¿sí? Esta parte que está de amarillo, ¿ya? Este es el saco vitelino y miren, hacia adentro tenemos como una proyección, ¿no? Una forma, una estructura en especie de tubo. Este vendría a ser el tubo digestivo primitivo, ¿sí? Vamos a dividirlo, un tubo digestivo anterior, un tubo digestivo medio y un tubo digestivo posterior, ¿sí? Y justo aquí está. Ya hemos dividido este tubo digestivo primitivo en 3 porciones, uno anterior, uno medio y uno posterior. Del intestino anterior es de donde va a salirle una pequeña protuberancia, ¿sí? Esta protuberancia se le conoce como divertículo respiratorio y es del que vamos a hablar ahora. ¿Podemos ver otro tipo de protuberancias? Sí, uno para el páncreas, otro para el hígado, otras estructuras de repente por ahí, que van a estar también dentro del intestino anterior, ¿ya? En el intestino posterior podemos ver también como que una pequeña prolongación. Esa acá se le conoce como alantoides, ¿sí? Que es lo que va a formar futuramente la vejiga. Otra cosa que quiero que entiendan es que es de este intestino anterior, ¿sí? Este de aquí es el intestino anterior, de donde van a empezar a formarse algunas estructuras, como que el mesénquima de este intestino anterior va a empezar a proliferar y va a empezar a especializarse, ¿no? Al momento de especializarse va a formar estructuras conocidas como bolsas faríngeas o arcos faríngeos también, ¿sí? Ya. Estos son los arcos faríngeos, ¿sí, chicos? Y ahora sí, una vez ya explicado esto, voy a comenzar con la asesoría. Cuando hablamos de la formación de este divertículo respiratorio, ya estamos hablando de la 4ª semana. Esto es importante porque cuando veamos respiratorio vamos a ver que su formación inicia en la 3ª semana. Muy temprana. La verdad, la formación del corazón es muy, muy, muy temprana, debido a que mientras más va creciendo el embrión, pues la capacidad de nutrirse de forma por difusión es menor. O sea, mientras más grande es una estructura, pues lo que va a necesitar son vasos sanguíneos. Ya no va a poder nutrirse por difusión nada más. ¿Ya? Los nutrientes, el intercambio de oxígeno por CO2, todo eso, no va a poder sostenerse solamente por la difusión, no. Va a empezar a necesitar una circulación propia para poder nutrirse. Ya hemos hablado de cómo es que llega la sangre, cómo se nutre la sangre fetal, así que vamos a iniciar solamente con la parte de respiratorio. Entonces tenemos la formación del divertículo respiratorio, donde específicamente en la porción anterior, ¿sí? Del intestino anterior.
en la pared anterior del intestino anterior. Miren. Ahí tenemos el embrioncito, ¿no? Ahí está. Este vendría a ser el intestino anterior. Y en su porción anterior es donde se está formando aquí el pequeño divertículo respiratorio. ¿De qué parte específicamente? Cuando lo veamos por dentro, lo que vamos a ver es esto. ¿Bien? Justo a este nivel, entre el arco faríngeo 4 y 6, ahí es donde se va a ir formando el divertículo respiratorio. ¿Sí? Lo que hay que entender es que para que se forme este divertículo respiratorio es por estímulo del mesodermo que está alrededor. ¿Sí? ¿Recuerdan? Mesodermo, endodermo, ectodermo. Ya. El mesodermo que se encuentra alrededor del intestino anterior, el que va a producir el ácido retinoico. Y este ácido, en respuesta a este ácido retinoico, en el intestino anterior se va a producir este factor de transcripción, que es el TBX4. ¿Sí? Esto se produce en el endodermo y este es el que produce el mesodermo. El mesodermo produce el ácido retinoico y como respuesta a ese ácido retinoico es que el endodermo va a producir el TBX4. ¿Sí? Y gracias a ese TBX4 es que las células del intestino anterior van a empezar a diferenciarse y formar el divertículo respiratorio. ¿Listo? Ya, a cada lado de este divertículo respiratorio va a ir formándose las crestas longitudinales. Y debido a estas crestas longitudinales, como está uno al lado, una a la derecha y una a la izquierda, se van a ir juntando. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esto poco a poco. ¿Ah? Y debido a esta unión que va a haber de las crestas, o sea, se une una lámina, se une la otra lámina, y es que va a ir cerrándose. ¿Sí? Se va a ir cerrando esta cresta. Y va a terminar formando un tabique. ¿Ya? Ese vendría a ser el tabique tráqueo-esofágico. A ver, quiero confirmar algo. ¿Se está grabando? Sí. Ya. Aquí tenemos el primordio, el divertículo respiratorio. Y miren, aquí, ¿sí? Una vez ya ha aparecido esta yemita como que el divertículo respiratorio, ¿sí? Miren lo que aparece. Este es el intestino anterior y este es el divertículo, ¿no? Miren, aquí hay una cresta, aquí hay otra cresta, ¿sí? Cresta derecha, cresta izquierda. Estas crestas van a ir uniéndose, ¿sí? Se van a ir uniendo. ¿En qué dirección? Esto de las direcciones es muy preguntado, ¿ah? En dirección caudocefálica, o sea, de abajo hacia arriba, ¿sí? Se va a ir uniendo de aquí, de abajo hacia arriba. O sea, el tabique traqueoesofágico se va a ir formando también de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Miren, aquí hay una cresta, aquí hay otra cresta, ¿no? Las crestas traqueoesofágicas. Estas crestas se van a ir uniendo desde abajo hasta arriba, para terminar cerrando, para terminar aislando por un lado a la tráquea y por otro lado al esófago. ¿Ya? Una vez estos están aislados, pues ya podemos ver por un lado el esófago ahí solito y la tráquea por otro lado, no son ya independientes. Y más o menos es a este nivel, a nivel del arco faríngeo 4 y 6, que se empiezan a producir este divertículo respiratorio. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué era? Vaya, no, esto ya tienen claro. Cuando hablamos de la formación de la laringe, pues tenemos que, ya les había mencionado, ¿no? Que va a comenzar la formación de este va a comenzar en el cuarto, sexto arco laringio. Y gracias a esto que se va a formar los cartílagos, ¿no? Tiroides, cricoides, aryenoides. Algo que sí tienen que tener en cuenta es que el epitelio, el tejido que está formando el divertículo respiratorio es muy parecido al de el intestino anterior. Y bueno, por histología ya han visto o van a ver seguro que el epitelio, tanto del tubo digestivo como el del respiratorio, no es el mismo. Es más, el epitelio del aparato respiratorio se puede decir, casi único, ¿sí? En todo el cuerpo. Que ya conocen que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? Tienen que conocer los caliciformes, así como lo tienen que decir, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es una especialización del epitelio, por lo cual
va a empezar a proliferar rápidamente y lo que va a suceder es que esto que comenzó como un divertículo con una luz, cuando hablo de luz me refiero a que tiene un espacio por dentro, ¿sí? Tiene como que un agujero, ¿ya? Esta luz va a terminar cerrándose. ¿Ya, chicos? Termina cerrándose. Debido a que hay una alta proliferación de células, estas células van a ocupar este espacio. Así que si es que hay células ocupando ese espacio, pues va a terminar cerrándose este tubito. Después, ¿qué va a suceder? Quiero ir... Esto acá. Ya. Tenemos, este vendría a ser la luz del divertículo, ¿ya? O sea, esto de acá, esa luz de ahí, termina cerrándose, ¿no? Todo se llena. Imagínense que aquí ya está todo cerrado, todo está lleno ya de células. Después de un tiempo, vamos a tener primero el periodo de vacuolización, ¿sí? Y después el de recanalización, ¿ya? Vacuolización y recanalización. La vacuolización refiere al proceso en el cual se van informando como que pequeños agujeritos. Y ya la recanalización es ya cuando el tubo, esos agujeritos han crecido tanto que ya el tubo ha generado una nueva luz única, ¿sí? Ya con un tejido especializado, ya saben, ¿no? De pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Ya saben. Ah, bueno, y producto de esa recanalización es que se va a producir ciertas estructuras también, ¿no? Como en ese caso de los ventrículos laringeos, que son estructuras, los ventrículos, si ya han visto la parte de respiratorio en histología, seguro ya les han hablado de los ventrículos laringeos. Entonces saben que estos ventrículos se encuentran entre las cuerdas vocales superiores y las inferiores, o cuerdas vocales falsas y verdaderas, ¿no? Y bueno, como... Perdón. ¿Qué es lo que sucede? Como esta estructura se forma a partir de el cuarto, el sexto arco laringio, es que vamos a tener la presencia de inervación por parte de qué nervio? El nervio vago, el nervio laringio y el nervio recurrente laringio, ¿no? Esta imagen es simplemente para mostrarle nada más. Todo esto es el nervio vago, ¿sí? Vago porque, como dicen, vaga por todo el cuerpo, ¿sí? Está desde el cráneo hasta... quién sabe hasta dónde llega, hasta abdomen, ¿sí? Y el nervio laringio y el nervio recurrente laringio. El nervio recurrente laringio es fácil. Es este que está regresando. Recurrente, ¿no? Miren, por aquí viene el nervio vago. El nervio vago sigue bajando. Y el nervio recurrente laringio como que le hace ¿cómo decirle? Un asa al asa de la aorta. ¿Ya? Al callado de la aorta. Y sube. Y se va a la laringe. ¿Ya? Mientras que el nervio laringio simplemente pues baja y entra, ¿no? Mientras que el nervio recurrente laringio regresa. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? A ver, ya chicos, ya. Luego tenemos la formación de la tráquea, los bronquios y los pulmones, ¿no? Cuando hablemos de la formación de la tráquea, igual, estamos hablando del divertículo, ¿no? Este divertículo que comenzó como que un saquito, luego se va a ir dividiendo, así va a ir teniendo sus ramitas, ¿no? Aquí tenemos los primordios, ¿sí? De los bronquios, las yemas bronquiales, así se le conoce. Están aquí. Voy a borrar esto.
Está. Estos dos, cuando aparecen estos dos nada más, o sea, sin estas divisiones de acá, estas cositas de acá se le conoce como yemas bronquiales, ¿ya? Ya recuerden que por anatomía seguro ya les van a enseñar que en el caso del pulmón derecho, nosotros tenemos 3 divisiones, ¿sí? Para 3 lóbulos, y en el caso del pulmón izquierdo solo tenemos 2 divisiones para 2 lóbulos. Y ahí está. Tenemos pulmón, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Eso en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo lo que tenemos es un pulmón, perdón, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Ya? Y ya luego estas segmentaciones se van a ir dividiendo. En total, van a terminar, van a seguir dividiéndose para llegar a formar lo que son los bronquios respiratorios, primero los bronquios terminales y después llega a los bronquios respiratorios, ¿sí? Entonces, algo curioso aquí es que, como ya hemos visto, al desarrollarse, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahí desarrollándose los pulmones, pues el espacio que va a ocupar son los canales pericardio-peritoneales, ¿sí? Y estos canales son como que, más que anchitos, son bien largos. O sea, el crecimiento del pulmón va a ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Y va a ir como que ensanchando estos espacios. De estos espacios que son más delgados y largos, va a ir ensanchándolos, 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 para abrirse espacio entre estos, ¿no? Creo que por aquí tengo una imagen de eso. No, no tengo una imagen. Triste. No, no tengo una imagen, qué raro. Ya bueno. Me acuerdo que sí puse una imagen. Ya. En total, pues como les había mencionado, lo que se va a formar debido a este crecimiento, desarrollo de los pulmones va a ser en la cavidad pleural, y también en el caso de los bronquios, como les digo, ¿no? Se van a dividir de forma dicotómica. ¿A qué se refiere esto? De que de un solo bronquio van a ir saliendo 2 divisiones. Luego de esas dos divisiones, cada una de ellas va a originar otras 2 divisiones. De esas 2 divisiones, cada una va a originar de nuevo 2 divisiones. Así hasta llegar hasta la división 17. ¿Sí? Hasta ahí llega lo que son los bronquios terminales. O sea, bronquios que no tengan alvéolos. ¿Sí? Ya que en el alvéolo es donde se va a producir el intercambio gaseoso. ¿Sí? Algo que tienen que tener en cuenta es que el pulmón no va a terminar de madurar, ni siquiera cuando, eh, o sea, hasta después del nacimiento. Creo que no sé cuántos años es para que, no recuerdo exactamente cuántos son los años que se necesita para que el pulmón termine de madurar, ¿sí? Pero lo que vamos a ver, si ahorita, es el proceso a través del cual uno, se forman los alvéolos, y dos, ay, ¿qué pasó? Oye. Y cómo es que se va a ir formando la unión, la barrera hemato alvéolo capilar, ¿sí? Esta barrera alvéolo capilar, este pequeño espacio que se va a formar entre el alvéolo y la sangre, ¿sí? Porque lo mismo, si es que va a entrar oxígeno por aquí, lo mínimo es que tiene que haber el menor espacio posible entre el aire y la sangre, ¿no? Porque lo mismo que sucedía entre la sangre materna y la sangre fetal, tiene que estar casi en contacto para que pueda haber difusión de los nutrientes, difusión del oxígeno, etcétera. Ya, lo mismo acá, tiene que haber un estrecho, tiene que ser, ¿cómo se dice? Una pequeña distancia entre el oxígeno, ¿sí? El aire alveolar y el CO2 del capilar, ¿no? Para que pueda pasar de un lado a otro, para que pueda difundirse. Entonces lo que tenemos es que se va a ir dividiendo hasta más o menos hasta el séptimo mes prenatal, y esto pues lo que va a suceder es que se va a aumentar el aporte vascular. Estos vasos sanguíneos de aquí van a ir aumentando,
¿sí? Lo primero que sucede es que se van a ir aumentando estos vasos sanguíneos y lo que les mencioné, ¿no? El tema de los bronquios terminales y los bronquios respiratorios. Mientras que los bronquios terminales son bronquios que su única función es conducir el aire. En los bronquios respiratorios son bronquios que ya presentan alvéolos en sus paredes. O sea, el bronquio está así y al costadito ya tiene un alvéolo, tiene otro alvéolo, tiene otro alvéolo y ya está muy cerquita de lo que es el saco alveolar. ¿Sí? El saco alveolar es esa estructura donde ya son varios alvéolos fusionados y en estos alvéolos, pues, en las paredes de estos alvéolos están los capilares. Entonces, como les digo, eso vendría a ser más o menos la pequeña diferencia entre alvéolos terminales y alvéolos respiratorios. De cada alvéolo respiratorio, más o menos lo que se va a formar son 3 a 6 conductos alveolares. Y de estos conductos alveolares, pues, como les digo, ¿no? Van a terminar en los sacos terminales, que son estos sacos alveolares, pero primitivos, nada más. Porque todavía tienen que terminar de desarrollarse, falta todavía que se formen muchos más alvéolos que, como les digo, va a demorar todavía hasta después del nacimiento. Cosas que tienen que recordar son que para el final del séptimo mes ya el intercambio de gases ya está garantizado, pero el problema es que aquí, digamos, no hay una correcta formación de una sustancia que vamos a ver más adelante, que es el surfactante. ¿Sí? Se produce, sí, pero en pequeñas cantidades. Y la diferencia entre neumocitos tipo 1 y de neumocitos tipo 2, ¿no? Lo que se van a formar son estas células, ¿sí? Producto de adelgazamiento de las células que estaban antes, ¿sí? Estas son las células que estaban en los alvéolos y luego estas células se van a ir adelgazando. Van a ir adelgazándose, ¿para qué? Para disminuir este espacio que hay entre el cebus y la sangre, ¿sí? Disminuir el espacio que hay entre el aire alveolar y la sangre, para que pueda haber el intercambio, como les digo. Y algo que tienen que entender que ya es para el séptimo mes donde ya los capilares han protruido ya los alvéolos. Han protruido y pues como que se han apegado, ¿no? Bastante para que pueda también disminuirse este espacio que hay entre capilar y alveolo. Perdón, capilar y el aire alveolar. Esto más adelante. Entonces, como les digo, ¿no? Antes del nacimiento no existen alvéolos maduros, todavía no. Después del nacimiento, todavía años después, donde ya se van a ir formando poco a poco va a ir madurando el pulmón, ¿sí? Luego, les había mencionado que son los neumocitos tipo 2 los que adelgazan. Ya, hay otro grupo de células que se van a especializar en la formación de una sustancia rica en proteínas, que es el surfactante, ¿ya? Su principal función de este surfactante es disminuir la tensión que va a producirse en estos alvéolos. ¿Qué sucede? Como en esos alvéolos fácilmente se va a formar líquido, este líquido lo que puede hacer es que por tensión superficial, ¿sí? Por tensión superficial, que el alvéolo colapse, se cierre. Entonces, para liberar esta tensión producida por el líquido, se produce el surfactante y hace que el alvéolo pues no se colapse, no se cierre, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede con los pulmones? Pues debido a esta producción de surfactante, la producción de moco también va a estar llena de líquido. Pues, como les digo, puede ser el mismo surfactante, el moco que se produce, aumenta a las 2 semanas antes del nacimiento. Y pues vamos a ver en una imagen, bueno, esta imagen la verdad no, solamente lo puse para recordarme que tengo que decirles esto, sino que se ha visto, ¿no? Se ha visto y en el ACMA lo mencionan que el surfactante tiene una importante función a la hora de hablar de las contracciones uterinas, que debido a que se empieza a aumentar la producción de en los 2 últimos meses, específicamente las 2 últimas semanas, va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Este surfactante que se produce a nivel de los alvéolos va a salir. Al llegar al líquido amniótico, pues lo que sucede es que entra en contacto con los macrófagos que se encuentran ahí y los macrófagos empiezan a producir proteínas. Creo que por ahí mencionaban la interleucina tipo 1, ¿sí? Y esta interleucina lo que producía es en el útero aumentaba las contracciones uterinas, ¿sí? Antes de hablar
esta parte creo que ya vamos a acabar aquí lo de respiratorio. Ahí vamos a ver, vamos a mantener. A ver, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, bueno. Con el tema de la maduración de los pulmones, este cuadrito también está en el Lagman. Les recomiendo que se guíen muchísimo de este. Creo que es este mismo cuadro que el profesor muestra en su clase. No estoy seguro. Ya, el periodo glandular, lo que quiero que recuerden es que en este periodo sí no existen bronquios ni alvéolos respiratorios, ¿sí? Recuerden, no existe estos bronquios, o sea, no va a haber un intercambio de gases. Es que no hay bronquios respiratorios, bueno, en sí no va a haber intercambio de gases hasta después del nacimiento, ¿no? Pero en este periodo no estaría garantizado el intercambio de gases, a eso me refiero, ¿sí? No hay bronquios respiratorios, no hay tampoco alvéolos, que es ahí donde se produce el intercambio, ¿no? Luego, ¿qué es lo que sucede? En el periodo canalicular, recuerden que esto lo que sucede es que los bronquiolos terminales se van a terminar dividiendo en dos o más bronquios respiratorios aquí. O sea, aquí ya están ya iniciando la formación de los bronquiolos respiratorios. En el periodo de sacos terminales, ya pues aquí es donde ya se están formando estos sacos alveolares, ¿no? De los que les había hablado, pero recuerden que incluso hasta después del nacimiento no van a estar maduros, van a seguir su desarrollo hasta después del nacimiento, incluso mucho más. Y en el periodo alveolar, que va a ser desde los 8 meses hasta incluso la niñez, como les digo, es donde los alveolos van a madurar, ¿sí? Eso sí, estos cuatro periodos, tenganlo en cuenta. Periodo pseudoglandular, periodo canalicular, periodo sacos terminales y periodo alveolar. ¿Sabes? Como les había dicho, todavía demora hasta la niñez todavía para que los sacos alveolares estén maduros. Ya. Con respecto a las malformaciones que se pueden asociar al aparato respiratorio, yo les había hablado anteriormente ya de la diferencia entre atresia y estenosis, ¿no? Ahora voy a agregar algo más, que son las fístulas, ¿ya? Les había mencionado que las atresias son estas, ¿cómo les digo? Interrupciones de ciertos conductos. Principalmente esto sucedía a nivel del tubo digestivo, se los dije, ¿no? Puede suceder en este caso que hay una atresia esofágica, o sea, miren por aquí viene el esófago, y pues no hay una comunicación entre la parte superior y la parte inferior. ¿Sí? Aquí tampoco, no hay una comunicación entre la parte superior y la parte inferior. El otro tema, que son las estenosis que no podemos ver acá, vendría a ser esto. Por aquí viene el esófago todo tranquilo, ¿no? Ahí es igual, ¿no? No hay problema ahí, es un esófago continuo, es un esófago que no presenta ninguna alteración. Y luego te presentan este esófago de acá. Por aquí, y ¿sí? ¿Qué sucedió acá? A este nivel. Hubo un adelgazamiento del esófago. Puede suceder también como una malformación en una malformación congénita, ¿no? Pero normalmente se debe a ya problemas, ¿cómo se llama esto? Adquiridos después del nacimiento, ¿sí? Puede ser por ingestión de sustancias tóxicas, como los cáusticos, de repente algunas formaciones tumorales, Dios no quiera, ¿sí? O sea, la estenosis va a ser esta disminución del tamaño de la luz,
¿sí? O sea, la luz se va a achicar, se va a ir achicando, 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 de tal manera que puede impedir el paso de, digamos, alimentos. Si estamos hablando de una estenosis leve, pues puede ser alimentos sólidos. Si estamos hablando de una estenosis ya severa, estamos hablando de alimentos incluso líquidos. Vamos a borrar esto. Luego tenemos las fístulas. Las fístulas van a ser estas comunicaciones que va a haber entre estructuras. Son comunicaciones anómalas, eso sí. Comunicaciones patológicas, como esta de acá. ¿Qué hace el esófago, sí? Con una fístula hacia la tráquea. ¿Qué hace? Y chicos, esto de acá recuérdenlo, ¿ah? Recuerden bien esta parte de acá, porque esto de aquí me vino en el parcial. ¿Sí? ¿Cuál es la malformación congénita más asociada a tráquea y esófago? Recuérdalo, por favor. Es la primera, ¿sí? Primero, ¿qué vemos en la primera? Una atresia esofágica. ¿Con qué? ¿Qué es esto? Una fístula tráqueo-esofágica. Pero pregunta, ¿es proximal o distal? Si está arriba, es proximal. Si está abajo, es distal, ¿no? Entonces, la alteración congénita asociada a la tráquea, ¿sí? Más frecuente es la fístula, la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, ¿sí? Esa es la alteración más frecuente. O sea, la letra A, más o menos en un 90%. Vamos a marcarlo. Ya, aquí está, en un 90%. Esta de acá. Y ya las demás, pues, se van a presentar en un 4, en un 1%, incluso, muy menos del 1% todavía algunas, ¿ya? Pero esta de acá, por favor, no se la quiten de la cabeza, por favor, no se la quiten, porque, o sea, puede venir, si no viene en un pasito, viene en el parcial. Perdón, para ustedes en el final. Sí, ya está. Si no viene en el pasito, viene en el final. ¿Sí? ¿Eso claro? Porque es una atresia, porque hay una discontinuidad, ¿no? O sea, no, el, el tubo digestivo anterior, o sea, la parte del esófago, no es continuo, ¿sí? Es por eso que es una atresia. ¿Por qué es una fístula? Porque hay una comunicación anómala entre el esófago y la tráquea. Y distal porque está abajo, pues. Esta comunicación anómala está en la parte inferior. ¿Ya, chicos? Eso es la primera imagen. En la segunda imagen que tenemos, únicamente tenemos una atresia esofágica, ¿no? No hay comunicación con la tráquea, solamente es la atresia. ¿Qué sucede en la siguiente imagen? ¿Qué tenemos? Tenemos fístula entre el esófago y la tráquea, pero no hay atresia esofágica. ¿Ya? Aquí sí tenemos atresia, pero la fístula es proximal. O sea, si por ahí le dicen, entre las preguntas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alteraciones es la más frecuente con respecto a la tráquea del esófago? Y le ponen atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal. Esta no es, recuerden, porque la fístula traqueoesofágica tiene que ser distal para que sea la más frecuente. Y el último caso es cuando sí hay atresia, o sea, no hay una continuidad del esófago, y a su vez ambas porciones que están separadas presentan fístula. ¿Sí, chicos? Entonces, la más frecuente es la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, ¿ya? En un 90% más o menos. ¿Alguna pregunta aquí? Ah, chicos, no puedo ver su... Hoy día sí no puedo ver el chat. Así que no sé si están escribiendo por el chat. Ah, ya. Sí, sí se entendió. Listo, chicos, gracias. No puedo ver el chat. Vamos a ver esto. Ya, ¿algún punto aquí que quieran que vuelva a mencionar? Como les digo, es cortito. De repente en la clase hay un poco más de información, tal vez más relacionada a los tiempos. Ya saben que el tema de los tiempos, pues, puede ser un poco relativo, ¿no?
Algunas bibliografías te dicen tal cosa, otras bibliografías te dicen tal cosa. Traten de guiarse de lo que les mencionan en el Lagman. ¿Ya? ¿Sí? Uy. ¿Qué más hay para mencionar? Ah, ya. Como les dice, pues, de repente aquí, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Una vez mi profesor me preguntó, ¿cuál podría ser de estas alteraciones una de las más complicadas? ¿Sí? Y pues, en la atresia esofágica, aquí, bueno, en sí, en cualquier atresia, lo que se vería es que el feto no puede, perdón, el bebé no podría comer. Pero como me dijo mi profesor, pues podrían ponerle pues una sonda y ya, pues normal, le pueden alimentar por ahí. Pero ¿cuál de estas sería la más complicada? Sí, ¿cuál es la que podría presentar más complicaciones? Cualquiera que tuviese una fístula proximal. Al menos eso fue lo que le entendí. ¿Por qué? Porque le dan de tomar al bebé, ¿sí? En el primer caso, pues lo vomitaría, porque no llegaría al estómago, ¿no? Lo vomita. Claro, hay posibilidades de que aspire la leche, pero son menores a que si es que tuviese una fístula esofágica, no traqueoesofágica proximal. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, la leche directamente se va directo a los pulmones. En cambio aquí, pues no, puede permanecer en ese saco y puede vomitar el bebé. Pero en este caso, pues como les digo, se va directo, como que dice, o sea, lo manda directamente a los pulmones. ¿Sí? De repente ese vendría a ser, no es no una pregunta, pero sí una presentación, cómo podría presentarse el bebito, ¿no? De repente si es que el bebé presenta tos al momento de que la mamá le da de lactar o vomita la leche, pues ¿de qué podrían sospechar? Pues de una alteración a nivel de una fístula, tal vez si es que viene entre las alternativas. ¿Sí? Una fístula traqueosofágica o una atresia esofágica, a eso me refiero. ¿Ya? En el aparato cardiovascular, aquí sí me voy a dar mi tiempo. Sí, primero voy a hablarles Moore o Lang. A ver, primero Lang. ¿Ya? ¿Cómo nos menciona en el AMA? Lo que tenemos, como les dije, ¿no? La formación del corazón va a iniciar en la tercera semana. ¿Sí? Ahí está, tercera semana de gestación. Y como sabemos, en esta semana todavía se está dando la gastrulación, ¿no? Esta formación de las tres capas embrionales, ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Ya? Aquí tenemos ectodermo, mesodermo, endodermo. Quiero que entiendan esto. Ese de aquí era el mesodermo paraxial, ¿no? Esta es la notocorda, al costadito se está formando el mesodermo paraxial. Aquí tenemos el mesodermo intermedio, ¿sí? Para la formación del riñón primitivo, como les había mencionado. Y por este lado tenemos el mesodermo lateral. Su capa, ¿cómo se llama esta capa? Una capa somática y una capa esplácnica, ¿sí? ¿Y dónde se va a iniciar la formación del corazón? Al menos vamos a hablar primero de la formación de un campo cardiogénico primario. ¿Dónde se va a formar? Miren, aquí vendría a estar la silueta, ¿no? Del embrión. Y el campo cardiogénico primario va a iniciar su formación a nivel cefálico. O sea, casi se podría decir que casi en la cabeza. ¿Sí? En la cabeza, más o menos. Dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que forma en la cabeza? Sí, porque cuando se cierra el tubo neural, chicos, estamos aquí, ahora vamos aquí.
Recuerden, ¿no? Aquí tenemos los surcos, el surco neural, tenemos aquí las crestas neurales para la formación del tubo neural, las crestas para que estas crestas se van a ir apegando una a la otra para terminar de cerrar el tubo, ¿sí? Se cierra el tubo y lo que vamos a ver es que esta porción de acá van a empezar a formarse las vesículas, ¿no? Un cerebro anterior, un cerebro medio, un cerebro posterior, para que se vayan formando pues las diferentes estructuras. Entonces, esta parte va a ir creciendo, 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 y el embrión va a ir como que encorvándose, ¿sí? Al momento de que se encorva, pues, ¿dónde está la mano? Ahí está. Al momento de que se encorva esta porción de aquí, la cabecita va a ir como que de lo que está mirando para afuera, va a terminar mirando hacia adentro. Y esta porción de acá va a terminar viniendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ahí va a terminar posicionándose en el pecho. ¿Sí? Como podemos ver, este campo cardiogénico primario pues va a tener esta forma de U, así. Y miren, aquí tenemos la placa neural, ¿no? Que termina de cerrarse y pues va a empezar a encorvarse el embrión. Entonces, la formación del campo cardiogénico primario, como les digo, se va a dar a la tercera semana por encima del tubo neural. Las células que se encuentran a este nivel vendrían a ser las células cardíacas progenitoras, que son las que van a terminar originando a los mioblastos. Sí, mioblastos son las células que van a dar origen a tejido muscular del corazón. Mioblastos, las células cardíacas progenitoras, bueno, ambos son precursores, ¿no? De los miocardiocitos. Así que en su pasito, bueno, en su pretest, cualquiera de las dos puede ser la alternativa. O todas las anteriores, ¿no? En caso de que haya esa alternativa. ¿Ya? Ah, algo importante, mencionar que de este campo cardiogénico primario es que van a derivar las células para formar estructuras del corazón, como es el caso del ventrículo izquierdo, las aurículas y gran parte del ventrículo derecho. Eso es lo que dice en el ACMA, ¿sí? Diferente a lo que dice en el MUR. ¿Y por qué quiero que entiendan lo que dice en el MUR? Mire, cuando veamos en el MUR, les había dicho, ¿no? Tenemos una somatopleura y una esplagmopleura. Y creo que para eso había puesto esto. Esta porción de acá, este es el mesodermo, ¿verdad? Mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, mesodermo lateral. Esta de aquí vendría a ser mesodermo lateral, la porción somática, y esta es la versión esplácnica, ¿no? La porción somática vendría a ser la somatopleura. La porción esplácnica, la esplagmopleura. Sí, pero voy a tratar de mencionarlo así como en el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí se van informando los tubos cardíacos, ¿sí? Tenemos formación de dos estructuras. Por un lado, los cordones angioblásticos, que es aquí donde se va a ir formando el campo cardiogénico primario. ¿Y qué nos dice? El campo cardiogénico primario va a derivar de dónde? De células mesodérmicas de la línea primitiva. A cada lado de la línea se van a ir formando este campo cardiogénico primario. Pero después vamos a hablar de otras dos estructuras que se van a ir formando a la par. Creo que no puse acá la imagen. Aquí está. Aquí vendría a ser, ¿no? Lo que les había mencionado del campo cardiogénico primario. Solamente que ya se ha cerrado un poquitito. Se ha cerrado un poquitito. Y en otra porción se ha ido formando esto de acá, los campos angioblásticos. Cada campo angioblástico, más o menos a este nivel, ¿no? Aquí se van a formar cada campo angioblástico. Cada uno de esos campos va a formar una aorta dorsal. Vamos a tener dos aortas dorsales, ¿sí? Una a cada lado. Entonces, más o menos aquí nos dice, ¿no? El campo cardiogénico primario, las células van a derivar de las células mesodérmicas de la línea primitiva. Mientras que en el campo cardiogénico secundario van a derivar del mesodermo faríngeo, ¿sí? Esto es un dato adicional que nos pone el MUR. Tal vez no nos lo dice en el LAMA. En el LAMA nos mencionan un campo cardiogénico secundario, pero tal vez no nos dice de dónde deriva, ¿no? Ya. Ah, y algo adicional que tal vez sí difiere el MUR con el LAMA. Bueno, en el MUR no lo dice como tal, pero sí menciona, ¿no? Algunos estudios, tal, eh,
demuestran que gran parte del ventrículo izquierdo se deriva del campo cardiogénico secundario, ¿sí? Mientras que en el ACMA nos dice que el ventrículo izquierdo se forma en el campo cardiogénico primario. Quédense con lo que dice en el ACMA siempre, ¿ya? Así ganan, de esa forma ganan, chicos, ¿ya? Entonces, ya tenemos la formación del campo cardiogénico aquí, ¿no? Aquí adelante se va a ir formando los islotes sanguíneos, ya saben, esos son los que van a, los islotes sanguíneos son los que van a ir dando forma al campo cardiogénico primario. Aquí ya se está plegando ya el embrioncito, recuerden, ¿no? Se cierra el tubo neural y miren, aquí está chiquitito, ¿no? El tubo neural estará cerrado de repente o recién se estará cerrando, pero pueden ver que es delgadito. A medida de que va a ir creciendo, se va a ir engrosando, pues el embrión se va a ir plegando, se va a ir encorvando. Miren, mientras más grande sea, el embrión está más encorvado, ¿sí? Entonces, este campo cardiogénico primario que se encontraba de repente por aquí a nivel cefálico, se va a ir encontrando a nivel más caudal, hasta terminar ubicándose a nivel del tórax, o bueno, del pecho, ¿no? Ahí está, chiquitito, campo cardiogénico primario. Ya una vez está posicionado ahí, chicos, ya va a dejar de llamarse este campo cardiogénico primario, va a terminar formando un tubo. Ahí. Y ese vendría a ser el tubo cardíaco. ¿Ya? Entonces aquí hay unas imágenes que nos muestra el MUR. De estos dos conductos que se forman aquí, ¿lo ven? Como que una línea por acá, otra línea por acá, o mejor aquí, ¿no? Campo cardiogénico primario, aquí donde nos mencionan, ¿sí? Vemos aquí unos como que conductitos, cordoncitos, se van a ir, van a formar cada uno como que un canalito, ¿no? Un conductito, un conducto, cada uno. Estos conductos se van a ir, al momento de que el feto se encorva, ¿ya? Van a ir uniéndose, 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 y terminar formando esto. Sí, miren, se va a ir encorvando el feto. Aquí vendría a ser la parte cefálica, ¿sí? Miren, aquí ya se está encorvando ya el feto, el embrión, perdón. Y estos son los conductos, ¿no? De los que les hablé. Miren, ahí se están uniendo ya. Aquí ya están unidos. Y aquí ya han formado lo que les decía, ¿no? El tubo cardíaco. Lo demás vamos a hablarlo ahorita. Esto de aquí lo vamos a hablar más adelante. Aquí está. Lo que les digo, ¿no? Esto, pues, lo vemos sin cortes, ¿no? Aquí ya lo hemos cortado. Y lo que vemos son la formación. Miren, como les dije. Arriba se va formando de las formaciones angioblásticas, ¿sí? Se van a ir formando las dos aortas dorsales. En la otra parte, pues se va a ir formando, pues estos dos conductos del campo cardiogénico primarios se van a ir juntando para formar un único conducto, un único tubo cardíaco. Tal vez esta imagen no la entienden muy bien. Vamos a ver, vamos a tratar de regresar un poquito. A ver, para hablarles de esto, tengo que buscar esta imagen. Esta. Ya. Ya seguro van a ver que el corazón, al igual que el pulmón, les había hablado, ¿no? El pulmón tiene justo bien pegadito en la parte externa del pulmón, tenemos la pleura, ¿no? Pero es una pleura visceral. Mientras que pegado a la pared del tórax tenemos la pleura parietal. Entre ambas pleuras va a haber un espacio, ¿ya? Un pequeño espacio. Ese espacio es el espacio pleural. ¿Qué hay en el espacio pleural? Hay líquido, pero muy poquito, muy, muy, muy poquito. Si aumenta el líquido, eso es patológico, ¿ya? Así que el líquido que hay ahí es muy poquito. ¿Para qué funciona ese líquido? ¿Para qué sirve? ¿Para qué quiero yo ese líquido? Para que al momento de que tú respires, el pulmón haga esto. Mira, entre la pleura parietal y la pleura visceral sucede esto. ¿Sí? Puede haber un desplazamiento. No sé si pueden ver mis manos, como que un desplazamiento, ¿no? Y para que la fricción sea lo mínima, mínima, mínima posible. ¿Ya? Eh,
Ya. Lo mismo sucede en el corazón. Como el corazón se expande, se hace grande, se hace chiquito, grande, chiquito, ¿sí? Tiene que haber también membranas, ¿no? Para permitir que esta fricción entre ambas membranas, pues, sea la mínima posible y permitir al corazón que lata. Estas membranas, a este conjunto de membranas se le conoce como pericardio. Y al espacio es la cavidad pericárdica, ¿ya? Pero estas membranas, ambas no van a tener un mismo origen. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? No, vamos a ver cómo se va a ir formando esta cavidad pericárdica. Que es chévere, la verdad, chicos. ¿Ya? No les voy a hablar de las partes del pericardio. Bueno, sí, ya. Tenemos un pericardio seroso, ¿sí? Que es este de aquí, que ven como que amarillo acá, amarillo acá. Y un pericardio fibroso, que es más gruesito, ¿no? Aquí. El pericardio fibroso es la parte, podríamos decir, parietal, pero el pericardio seroso va a tener dos partes también, ¿ya? Dos partes. Pericardio seroso visceral, que es conocido también como epicardio, pericardio, perdón, como tal. O sea, es como que la parte externa que recubre el corazón. Y tenemos otra parte que es el pericardio seroso parietal, ¿no? O bueno, algunos llaman ¿cómo se llama? Oh, ya se me olvidó, pero bueno. Esto para que lo tengan en cuenta, muy en cuenta para que, o sea, pericardio seroso, pericardio fibroso, pues lo principal es pericardio visceral, que está pegadito, bien pegadito al corazón, y un pericardio parietal, ¿no? Que está conformado por parte del pericardio seroso y el pericardio fibroso. Ahí está, esa era. Así podemos regresar a esta imagen. Entonces, como pueden ver, ambos tubos cardíacos se van a ir juntando. Se van juntando hasta que se terminan de juntar, ¿sí? ¿Qué hay al costado de los tubos cardíacos? Son espacios. ¿Qué hay en esos espacios? Eh, se puede decir que estos espacios van a terminar creciendo, ¿sí? Van a crecer para este lado y van a crecer para este lado, cosa que van a terminar envolviendo a ambos tubos cardíacos. Miren, no les miento. Han crecido hacia abajo y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí o no? Y miren, aquí también siguen creciendo hacia atrás para terminar de envolver al tubo cardíaco, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de envolver al tubo cardíaco? Que esta porción de acá, esta porción de acá, sea el pericardio visceral, o sea, el que está bien pegadito al corazón, y esta porción de acá sea el pericardio parietal. O sea, la finalidad de envolver al corazón es terminar formando el pericardio, ¿sí? La finalidad de envolver al tubo cardíaco, perdón, es formar el pericardio. ¿Se entiende eso? Miren cómo esto es, ahí está, seroma pericárdico, ¿no? Futura cavidad pericárdica. Crece por detrás, crece por delante. Crece por detrás, crece por delante. Para terminar envolviendo al tubo cardíaco, ¿no? Cuando se fusionan ambos tubos, van a formar un único tubo cardíaco y estos van a ser envueltos por la cavidad pericárdica. ¿Ves? Ahí está, bien, cómo va envolviendo por detrás, por delante. Y existe una pequeña estructura que va a sostener al tubo cardíaco por detrás, que va a ser el mesocardio dorsal. Claro que esto también va a desaparecer, ¿no? Con el tiempo desaparece. ¿Ya, chicos? ¿Entendieron esta parte? ¿O quieren que explique de nuevo? Ah, y de este tubo, miren, de la unión de este tubo cardíaco, va a continuar con estas aortas dorsales, ¿ya? Me gustaría de verdad tener una imagen para poder explicar. Mira, mira. Mira, estas son las aortas. Aquí se están uniendo los tubos cardíacos. Se han unido los tubos cardíacos y por aquí vienen las aortas, ¿no? Y van a ir para abajo.
Los tubos cardíacos están unidos y las aortas están yendo para abajo. Están como que suben un poquito y regresan. Eso es lo que ha sucedido acá. Se están uniendo y las aortas están como que y regresan para abajo. Se ha unido y de esta unión pues van a salir las dos aortas dorsales y se van a regresar, ¿no? Espero de verdad que me hayan entendido esa parte. ¿Sí han entendido esa parte? ¿Siguen vivos, chicos? Porque falta. Bueno, espero que sí. Ya. De la formación del tubo cardíaco, como les dije, va a haber una pequeña membrana, ¿no? Que lo va a conectar a la pared posterior. Esta va a ser el mesocardio dorsal, que va a degenerar también, va a terminar desapareciendo. Bueno, ¿cuál es? Sí, este mesocardio dorsal va a terminar desapareciendo. Y pues de la formación del tubo cardíaco, lo que podríamos destacar son las tres capas, ¿no? Ya aquí se pueden diferenciar las tres capas, un endocardio, un miocardio y un epicardio. El endocardio vendría a ser esta parte interna, el revestimiento interno del corazón. El miocardio va a ser la pared gruesa de músculo, que es para que se contraiga. Y el epicardio va a ser esta porción que reviste al corazón por fuera, ¿no? O también conocido epicardio o pericardio, ¿no? Pericardio visceral. Ahí está, lo va a envolver. Ya debido al crecimiento que va a haber de este tubo cardíaco, ese tubo cardíaco inicia, ¿no? Como les digo, es un tubito. Ya, de la formación de este tubito se va a ir formando, ¿qué cosa? Va a ir creciendo y este tubo se va a ir plegando. La porción superior de este tubo se va a ir hacia abajo y la porción inferior del tubo se va a ir hacia arriba. ¿Sí? Va a ser un cambio. Va a ir girando. Miren, tenemos acá, el tubo cardíaco se va a dividir, ¿sí? El bulbo arterial, que es de donde van a emerger las grandes arterias como la aorta, la arteria pulmonar, ¿sí? La porción ventricular, que es un único ventrículo. O sea, nosotros tenemos dos ventrículos y dos aurículas, ¿no? Pero aquí solamente vamos a tener uno, ¿sí? Una cavidad ventricular, una cavidad auricular. Y ya luego seguido la cavidad auricular junto con los senos venosos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Tenemos el bulbo arterial, de donde van a emerger los grandes vasos, tenemos el ventrículo, que es único, y la aurícula, que también va a ser única, una sola cavidad, ¿sí? Como vemos, el ventrículo se va a ir yendo hacia abajo, mientras que la aurícula va a ir hacia arriba. A medida de que este tubo cardíaco va a ir creciendo, pues miren, va a ir bajando el ventrículo y la aurícula va a ir subiendo. La unión aurículo-ventricular también va a ir cambiando, ¿no? Se va yendo hacia atrás. Esta es la unión auriculoventricular. ¿Ya? De repente es una imagen, mejor imagen, creo. Ya. Lo que tenemos acá, el bulbo, ¿sí? Bulbo arterial. Tenemos aquí abajo los ventrículos. Están formando ambos ventrículos aquí. Aquí dice ventrículo izquierdo, pero tengan en cuenta que los ventrículos están bajando y la aurícula está subiendo. ¿Sí? Está subiendo, junto con el seno venoso. El seno venoso es esta porción, ¿cómo dicen? No? Es una porción venosa, pero es, ¿cómo decir? Que va a llevar sangre hacia el corazón. ¿Ya? Creo que eso es lo que quiere decir. Lleva sangre hacia el corazón. Y recuerden, hasta ahorita no hay formación de tabiques, no hay formación no hay división de las cámaras. Cuando hacemos un corte aquí, lo que encontramos es esto. ¿Sí? Tenemos aquí la porción del tronco arterial,
¿sí? Mira, se continúa con el ventrículo. Este es el ventrículo porque les dije que el ventrículo bajaba. Esta es la unión ventrículo-auricular, o acá dice ventrículo, perdón, conducto aurículo-ventricular, ¿sí? Es lo mismo. O sea que por detrás se va a continuar con la aurícula, ¿ya? ¿Me entienden eso? Por si acaso seguimos hablando de un tubo, ¿ah? Solamente que, mira, comienza por aquí, viene, y se va para atrás. Por atrás está la aurícula y luego se va por el seno venoso, por aquí. ¿Sí? Por eso digo, creo que esta parte es un poquito tediosa porque imágenes. Ahí está, miren. Más o menos esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos el bulbo arterial hacia... Esta es una imagen posterior, ¿sí? Desde ya les digo, es posterior. Tenemos el bulbo arterial, viene, por aquí tendríamos abajito los ventrículos, ¿sí? Sube. Aquí tenemos las aurículas y se sigue de los senos venosos. ¿Ya? Bulbo, ventrículos abajo, aquí. Por aquí vienen las aurículas que están subiendo, seno venoso, ¿sí? O sea, las aurículas están súper pegaditas al seno venoso. Y justo para eso es esta imagen, para ir viendo cómo es que se va informando el seno venoso. El seno venoso, vamos a ver que es esta porción que va a llevar sangre hacia la aurícula, ¿sí? Lleva sangre hacia la aurícula, pero ¿sangre de dónde? Tiene tres componentes, ¿no? Tres estructuras, tres venas que le van a llevar sangre. Una es la vena vitelina, otra es la vena umbilical y el otro es la vena cardíaca común, ¿sí? Vena vitelina, vena umbilical y esta de aquí es la vena cardíaca común, que se va a dividir, ¿no? Vena cardíaca anterior, vena cardíaca posterior, ¿sí? De estas venas, dos se van a ir. O sea, tenemos una vena vitelina, una vena umbilical y una vena cardíaca común en cada lado, ¿no? Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿ya? Como les digo, es una imagen posterior, una visión posterior del corazón. Vena vitelina, vena cardíaca, vena umbilical y vena cardíaca común. Ya, aquí igual, vena vitelina, vena cardíaca umbilical, perdón, vena umbilical y vena cardíaca común. Entonces, lo que va a desaparecer es la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda. Van a desaparecer más o menos a la quinta semana. Desaparecen, ¿no? Y aquí ya no están. Perdón, aquí en la imagen de abajo. No, aquí están, aún siguen. Aquí ya no están, ¿sí? Han desaparecido. Una y dos, incluso tres han desaparecido. Ya, pero estas son las que nos mencionan que desaparecen. Vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda. Luego, ¿qué sucede? La vena cardíaca izquierda común, espérense. Ya, sí, es lo que quedaría, ¿no? La vena cardíaca izquierda. De esta vena cardíaca izquierda, lo que va a derivar es el asta del seno izquierdo. O sea, de esta vena aquí, ¿ven? Esta vena cardíaca común izquierda, anterior, luego también tiene su parte posterior. Miren, su parte posterior está degenerando ya. Y quedaría la parte anterior. Pero incluso la parte anterior también va a desaparecer. O sea, toda la vena cardíaca izquierda común va a desaparecer. ¿Sí? Lo último que quedaría sería el asta del seno izquierdo. Lo último que queda. Incluso esa parte también va a desaparecer. ¿Qué va a quedar de eso? Va a quedar una porción gordita aquí. Esta porción gordita. ¿Ya? Que esta va a terminar formando el seno venoso coronario. ¿Sí? Tenemos aquí lo que vendría a ser, ¿no? Por aquí un asta y por aquí el otro asta. Esta era el asta del seno venoso izquierdo, ¿verdad? Y miren, del asta del seno venoso izquierdo solamente quedó el seno coronario y la vena oblicua de la aurícula izquierda. Sí, lo demás ha desaparecido, ha degenerado, ¿sí? Desapareció. Chao. ¿Y qué pasa con el asta del seno venoso derecho?
miren, se va a seguir uniendo con la aurícula. Aún no quiero ver esta imagen. Se va a seguir uniendo con la aurícula. Bueno, sí. Y va a terminar formando, miren, de esta unión, ha entrado tanto hacia la aurícula que va a terminar formando por arriba la vena cava superior y por debajo la vena cava inferior. ¿Sí? Y aquí vendría a estar la aurícula. Específicamente la aurícula derecha. ¿Sí? Y lo que les hablaba, tenemos una imagen posterior del corazón. Miren, tenemos aquí aurícula izquierda, aurícula derecha. Es en la aurícula derecha donde encontramos la vena cava superior y la vena cava inferior. Al costadito de la entrada de la vena cava inferior tenemos esto de acá, que es el seno venoso coronario, que es la vena que va a llevar sangre de todo el corazón hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Porque así como tenemos arterias que llevan sangre hacia el corazón, que van a irrigar el miocardio, tenemos una vena que va a recoger toda esta sangre que ha ido al miocardio y la va a regresar a la aurícula derecha. ¿Ya? Esta vena se le conoce como seno venoso coronario. Sí, o seno coronario, nada más. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que teníamos al inicio? Teníamos el seno venoso, ¿no? Que era todo esto. Era esta porción de abajito. Recuerden que les dije, ¿no? El ventrículo baja, mientras que la aurícula sube. La aurícula sube, ¿y quién le sigue? El seno venoso. ¿Sí? Ahí está. La aurícula sube, ¿y quién le sigue? El seno venoso. ¿Sí? El seno venoso tenía una porción derecha, una porción izquierda. Bueno, al revés. Sí, también. Porción derecha, porción izquierda. Y cuando lo veíamos de una vista posterior, lo que veíamos esto, ¿no? Que el seno venoso, miren, en un inicio tiene una entrada grande a la aurícula, ¿no? Tiene una conexión con la aurícula, pero esta conexión es muy grande. El seno venoso estaba conformado por una vena vitelina, una vena umbilical y una vena cardíaca común, ¿no? Una porción anterior y una porción posterior. Cuando le dije que degeneran, ¿no? Dos de estas arterias, la arteria umbilical derecha y la arteria vitelina izquierda, se van y miren, van a ir desapareciendo otras, dejando únicamente al asta del seno derecho, aquí está el asta del seno derecho, y el asta del seno izquierdo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Espero que sí. Ya. ¿Qué pasa con el asta del seno izquierdo? También va a degenerar, ¿sí? Degenera también. Chaito, y solo va a quedar esta parte aquí. Esta parte gordita de aquí va a quedar. Y esta partecita gordita es la que va a formar el seno venoso coronario. Y miren, de esta unión grande que había entre el seno venoso y la aurícula, va a quedar esta pequeña unión. ¿Sí? Chiquitita. Aquí podemos ver una unión chiquitita. Bien chiquitita, ¿no? Entre el asta del seno derecho. Perdón. Entre el asta del seno derecho y la aurícula. Es una de la gran unión que había, a la que da algo chiquitito. Y de esa chiquitita unión, a la par que va a ir degenerando el asta del seno izquierdo, esa unión se va a ir como que aumentando de tamaño. Va a ir, el asta del seno derecho va a ir adentrándose a la aurícula. ¿A qué me refiero? Miren esto. ¿Ven aquí? Este es el asta del seno derecho y esta vendría a ser lo que queda del asta del seno izquierdo, ¿no? Ha degenerado, ¿qué es lo que queda? El seno coronario y la vena oblicua de la aurícula izquierda, que es esta de acá, ¿no? Esta que va a abrazar a la aurícula izquierda, la va a abrazar por delante. Tenemos aquí el seno derecho, perdón, el seno venoso coronario, que vendría a ser lo que queda del asta del seno izquierdo, y tenemos aquí las venas cava, ¿no? Lo que quedaría de el asta del el seno derecho. Por arriba la vena cava superior y la vena cava inferior por debajo. Como les dije, esta unión entre el seno venoso y la aurícula va a aumentar, ¿sí? Primero era grande, 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 luego era chiquita y luego esta unión va a aumentar de tamaño, ¿sí? Miren, ha aumentado de tamaño y se va a ir adentrando
el asta del seno derecho se va a ir adentrando a la aurícula de nuevo. Hasta formar, pues, como le digo, ¿no? Una comunicación tan grande que, pues, por arriba va a formar la vena cava superior y por debajo la vena cava inferior. Estas dos que vemos acá. Vena cava superior y vena cava inferior. Y bueno, como les digo, esta era la unión chiquitita que había entre el seno venoso, ¿sí? Entre el asta del seno derecho, comienza siendo chiquitita, y miren, luego cuando se va a ir adentrando el asta del seno venoso, ¿sí? Se va adentrando a la aurícula, miren lo que sucede, se va fusionando, ¿no? Sus paredes se van a ir fusionando. Y ahí está. Por arriba formaba la vena cava superior y por debajo la vena cava inferior. Y no solo eso, sino que es tanta la invasión de la aurícula por el seno venoso, o sea, el seno venoso invade tanto la aurícula que no solamente va a permitir que la vena cava superior y la vena cava inferior tengan una entrada a la aurícula, sino que también el seno venoso coronario también va a tener una entrada a la aurícula. Esta pequeña entrada, ¿sí? Una entrada propia. O sea, la vena cava inferior tiene su entrada propia a la aurícula, el seno venoso coronario tiene su entrada propia a la aurícula y la vena cava superior también tiene su entrada propia. No es una única entrada como vemos acá, ¿no? Aquí de repente sí tendría una sola entrada. Los tres entran por un solo orificio, ¿no? Pero ya en un corazón adulto lo que vamos a ver son tres entradas. Una para el seno coronario, uno para la vena cava inferior y otra para la vena cava superior. ¿Ya? Entonces, esta entrada que hay al inicio se le conoce como orificio sino-auricular. Sino por seno y auricular pues por aurícula, ¿no? Orificio sino-auricular. ¿Qué es lo que sucede? Que a cada lado de este orificio se van a ir formando válvulas. La válvula venosa derecha y por otro lado la válvula venosa izquierda. Estas válvulas nos dice que se van a ir uniendo una con la otra para terminar formando el tabique eh, spurium o tabique espurio, ¿ya? Septum spurium o tabique spurium. Ya tiene esos dos nombres. Y pues algo que nos menciona es que va a ir formando esta pared aquí. Por arriba nos va a dejar el orificio para la vena cava superior y por debajo nos va a dejar el orificio para la vena cava inferior. Chicos. Bueno, esta imagen solo los he dejado para que vean aquí a la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, no, perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿sí? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Sí, esta vendría a ser la comunicación que queda, ¿no? Entre lo que les había mencionado. Justo vamos a hablar de esto ahorita. Y pues, bueno, creo que... ¿Quieres? No sé si me he pasado ahora. Espero que no. Chicos, ¿aún pueden? ¿Están ahí? Vamos a ver. Ya. Sí, ya, chévere. Ya. En el tema de la formación de los tabiques va a comenzar entre la semana, perdón, entre el día 27 y el día 36. O sea, proyectando más o menos nos sale una semana 4 tirando para 5, ¿no? 4, 5, 4, 5, por ahí. Ya, pero cuando veamos en el LAMA nos menciona semana 4, tabique interauricular se forma en la semana 4, inicia su formación en la semana 4. El otro también, tabique aurículo-ventricular en la semana 4 y también en la cuarta semana el tabique interventricular, ¿no? Entonces, la formación de los tabiques se va a dar gracias a esta aparición, ¿no? De almohadillas. Las almohadillas, pues, son estas estructuras que se van a ir proyectando hacia el centro del corazón. Y los tabiques
o en general, ¿no? Las cámaras no se van a separar únicamente por la aparición de estos tabiques, sino también se van a formar gracias a la expansión de las cámaras. Aquí pueden ver, ¿no? Un tabique chiquitito y las cámaras van a ir creciendo de forma excéntrica, ¿no? Van a ir creciendo para aquí, para aquí, para aquí, ¿no? Haciendo que este tabique eh, se mantenga, digamos, en su misma posición. Miren, se sigue manteniendo ese espacio, se sigue manteniendo el espacio, se sigue manteniendo el espacio. Lo que ha aumentado es el tamaño de las cámaras, ¿sí? Pero en sí hay una proliferación también a nivel de los tabiques para que se puedan formar las almohadillas, ¿no? Ya después se va a ir cerrando cada vez más y más y más estos tabiques. Pero tengan en cuenta que la formación o la división de las cámaras se debe, uno, a la formación de los tabiques y dos, a la expansión de las mismas cámaras. ¿Ya? Gracias a la formación de esos tabiques es que se van a ir formando, ¿no? Las cámaras, los conductos de salida, etc. Miren esto. Esto es de lo que les había hablado, ¿no? Cuando... Ah, ya. Esto vendría a ser ya la división de las aurículas. O sea, hasta ahí teníamos una sola aurícula, un solo ventrículo, ¿verdad? Y entre ellos dos teníamos el conducto aurículo-ventricular. Entonces, en nuestra aurícula común, o sea, esta cavidad de acá arriba, se va a ir formando este pequeño tabique. Ese tabique se le conoce como septum primum, ¿sí? Septum primum. Y el agujero que se va a ir cerrando cada vez más y más y más y más, creo que no está acá, bueno, se le conoce como ostium secundum, ¿sí? Ostium secundum. Bueno, acá dice foramen, ¿no? O sea, también es un foramen. Pero, bueno, en su clase supongo que le van a mencionar, ¿no? El ostium secundum. Perdón, el ostium primum es el primer agujero que se va a ir formando. El septum primum es este de acá, el primer tabique que se forma, y el primer agujero que se va a ir cerrando es el ostium primum también. ¿Qué pasa? Este tabique va a seguir creciendo, miren, sigue creciendo, y el ostium primum se va a ir cerrando. Cuando aún no termina de cerrarse el ostium primum, miren que en el septum primum va a aparecer pequeñas perforaciones, ¿sí? Chiquitas. Miren, de esas perforaciones lo que se va a formar es el ostium secundum, ¿sí? El ostium secundum. Y pues cuando ya se cerró, ya terminó de cerrarse, digamos, el ostium primum, ¿sí? Recuerden, ¿no? El ostium primum era el agujerito que estaba aquí abajito. El primer agujero que había aparecido, ¿no? Se cerró. Termina de cerrarse, ¿y quién aparece? El septum secundum, ¿sí? El segundo septo. Miren, lo bueno del ostium secundum es que no va a crecer, no, solamente aparece y ahí queda, ¿no? Pero lo que sí crece es el septum secundum. El septum secundum crece, 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 y como ya hemos visto, pues va a terminar tapándolo. Lo tapa, ojo, lo tapa, pero no lo va a ocluir, no lo ocluye. No, chicos, no lo va a ocluir, ¿sí? Porque aún va a haber una comunicación entre aurícula derecha y aurícula izquierda. Aquí está. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Va a haber este canal de aquí, ¿sí? Cuando la sangre venga por aquí, por simple fuerza, hecho de presiones, va a ir de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿sí? Miren, ahí está. Ese es el caminito que sigue la sangre. Por aquí. De aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? Ya vamos a acabar, chicos. Bueno, yo ya voy a acabar. Ustedes todavía falta. El tabique aurículo ventricular, lo que vamos a ver es gracias a la formación de 4 almohadillas. ¿Ya, chicos? Tenemos una almohadilla derecha, una almohadilla izquierda, una almohadilla anterior y una almohadilla posterior. Aquí no se puede ver la anterior y la posterior. De repente esta es la posterior y la que no se puede ver es la anterior. ¿Ya?
pero tenemos esa formación de 4 almohadillas. Una posterior, una anterior, una derecha, una izquierda, ¿no? Y miren, se van a ir fusionando, van a ir, la anterior y la posterior se fusionan. Gracias a este crecimiento de las almohadillas, de estas 4 almohadillas, es que lo que se va a formar son los orificios auriculoventriculares. Y cuando estas almohadillas se adelgazan, esta imagen de acá, no, no, sí, ya está. Cuando estas almohadillas se adelgazan, miren, aquí están las almohadillas, se ve, ¿no? Ahí están las almohadillas, almohadillas, almohadillas. Estos son los conductos auriculoventriculares. Cuando estas adelgazan, forman las válvulas. ¿Sí? Están las válvulas. ¿Ya? Por eso dice, de las 4 almohadillas, la posterior, la anterior, la derecha y la izquierda, van a formar el orificio auriculoventricular, o los orificios auriculoventriculares. Y de esta formación de orificios auriculoventriculares va a terminar la formación de las válvulas, ¿no? Cuando estas almohadillas se adelgazan. Y por último, los tabiques interventriculares, pues aquí hay dos cosas, ¿sí? Se va a dar uno por la expansión de la formación en sí del mismo tabique interventricular. Va a ser esto es como el ostium primum que vimos en la aurícula, ¿sí? Pero va a ser hacia arriba, ¿ya? Va a ser hacia arriba. Y este sí se le llama tabique interventricular, ¿ya? Pero aparte, también se va a formar gracias a la expansión de las cavidades ventriculares. Aparte de eso, por la misma formación por la misma expansión de las cavidades ventriculares, es que se va a formar un tabique. ¿Dónde se forma ese tabique? Chicos, tenemos que regresar. Regresamos. Acá. Ventrículo, ¿verdad? Arriba que tenemos bulbo arterial. Aquí se va a ir formando el tabique. Esta división que hay entre las dos aortas dorsales, baja. ¿Ya? O sea, baja. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? De formar un septo, que es el septo espiral. ¿Ya? Espero que puedan... acá está. Miren, aquí vendría a ser, ¿no? El bulbo arterial, ¿sí? Aquí estarían los ventrículos, aquí atrás estarían las aurículas, ¿no? Entonces, esta división de estas arterias va a ir bajando un tabique va bajando, pero no va a ir bajando de forma normal, va a bajar de esta forma, va a ir formándose de forma espiral, ¿sí? Por aquí. No sé si se entiende la imagen, más o menos así, va a ir como que bajando de esta forma, una forma espiralada, ¿sí? Esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar, ¿sí? Y si se dan cuenta, sí tiene como que esta forma de espiral, ¿no? Bueno, al menos, miren, la arteria pulmonar que está para la derecha va a salir de ventrículo derecho. Perdón, arteria pulmonar que está hacia la izquierda va a salir del ventrículo derecho y la arteria aorta que está hacia la derecha va a salir del ventrículo izquierdo, ¿sí? Más o menos esto se debe a la formación de este tabique, de tabique espiral, septum espiral, o septum spirum. Septum spirum, aquí abajo está. Ahí está, tabique del cono, así se le conoce. Por la misma expansión de estos ventrículos, se va a formar, uno, el tabique interventricular, pero dos, de estos dos, aquí uno y aquí el otro, estos son los tractos de salida, ¿ya? Si está para el ventrículo izquierdo, es la aorta, y si está para el ventrículo derecho, es la arteria pulmonar. Entre estos dos se va a formar este tabique de acá, ¿sí? ¿Ven acá una división, una pared que se encuentra entre ambos? Ese es el tabique del cono, ¿sí? O septum spirum. ¿Sí, chicos? Y se va a comunicar con ¿qué? Con el tabique ventricular, ¿sí?
Y de esa forma va a terminar de cerrar la comunicación entre ambos ventrículos. Espero que... Sí, chicos, es todo. No sé si tendrían alguna duda. ¿Hasta ahí? Chicos, ¿tendrían alguna duda?